saco el secretario. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro miércoles que nos vamos a encontrar acá en el Bar del Encuentro. Un ciclo que ya comenzamos hace un mes atrás y que la verdad que nos está llenando de orgullo de poder encontrarnos y charlar entre compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, y poder... La idea de estos encuentros es poder discutir de manera llana y directa cada uno de los temas que a veces no están instalados en la política, en la agenda política general. Estamos en un proceso electoral ya en ciernes para las elecciones de diciembre, en realidad, bueno, con las PASO de agosto y demás. Y muchas veces, claro, la política, viste, tiene sus propias agendas, sus propias discusiones, y hay muchos temas que deberían ser parte de la agenda política, o por lo menos entendemos nosotros que tienen la importancia necesaria como para ser tratados en ese marco, y bueno, a veces pasan desapercibidos, a veces las agendas no lo toman, a veces con intencionalidad y otros sin intencionalidad, pero que pasan desapercibidos en la agenda pública de los políticos, no de la gente. O sea, estos son temas que están instalados en nuestros compañeros, en nuestras compañeras, en la realidad que nos aqueja todos los días. Y el tema de hoy es, a nosotros, por lo menos a mí, de mi parte, me parece que es estratégico y muy importante, porque además, porque reúne un montón de factores. Yo soy un advenedizo en el tema, a mí me da vergüenza hablar de esto al lado de Caro, pero está bueno igual. Son todos advenedizos. Digo, me parece que es muy importante desde varios aspectos. Primero, desde el aspecto de la organización del trabajo. Parece que en un momento en donde en la Argentina estamos intentando proyectar la construcción de empleo y de un trabajo genuino, de un trabajo que sea remunerado y de incorporar sectores de la sociedad al mercado y al mundo del trabajo. No me gusta hablar de mercado, esa palabra de mercado, ¿viste? Suena oferta y demanda, y en realidad el trabajo no está atado a la oferta y a la demanda, a pesar de que algunos liberales lo plantean en esos términos. Es decir, pero pensar a las políticas de cuidado también en el marco de la organización del trabajo me parece que es un tema como para discutirlo. Y el otro, que por lo menos a mí me surge como disparador, tiene que ver con el tema de la igualdad, ¿no? De la igualdad, de la equidad, que también, lamentablemente, no solo en la Argentina, me parece que hay una batalla cultural muy grande e importante por la equidad y por la igualdad, en todo sentido y en particular de género, ¿no? Y en este tema como que se cruzan. Se cruza el tema de la equidad, de la igualdad de género y el tema de la organización del trabajo como un trabajo remunerado, nuevas formas de trabajo, reconocimiento al empleo, y que eso también se transforme en un reconocimiento económico frente a las distintas coyunturas que hoy tenemos en el país. Nada, yo lo tiro como disparador. Políticas de cuidado, ¿no? Bueno, Caro, nada, estás invitada en esta mesa porque entendemos, por lo menos para mí, primero sos una Sacó la guitarra, no, y mentira. segundo, no, vos sabés de esto. No, bueno, te escuchaba, Fer, y sí, completamente, creo que, digamos, en parte hubo una vocación del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de tomar esta agenda. Bueno, incipientemente, se hicieron esfuerzos tendientes a pensar, bueno, cómo constituir un ámbito interministerial que pudiese pensar, bueno, qué de las agendas ministeriales vienen trabajando cuestiones vinculadas al cuidado, pero bueno, la deuda es grande, porque como bien decís, si nosotros pensamos en las políticas del cuidado en el marco de la agenda feminista, luego de haber tenido un logro tan grande como fue el aborto legal, y pensando que las políticas de cuidado o la agenda del cuidado es muy popular, porque no hay compañera a la que uno le hable que no esté atravesada por la realidad del cuidado de sus pibes, de su casa,
generaciones enteras para atrás en las cuales digamos, hay una genealogía respecto de cómo las mujeres fuimos resolviendo el cuidado, y eso tiene que ver con esta interseccionalidad que vos mencionabas, Fer, respecto de la agenda feminista por un lado, pero también la agenda que tiene que ver con el ingreso, de la cual siempre el peronismo, digamos, tomó cartas en el asunto, digamos, tomó el toro por las astas, ¿no? Digamos, donde también si nosotros pudiésemos pensar en el reconocimiento a ese trabajo vinculado al cuidado, probablemente estaríamos más cerca de la justicia social que tanto anhelamos, con lo cual me parece que hay mucho por hacer. Ustedes saben que cuando se habla del cuidado, se habla muchas veces del cristal del cuidado, porque hay muchos aspectos vinculados al cuidado, las cuestiones más de carácter cultural, cómo puede ser que, cómo seguimos reproduciendo, cómo deconstruimos una idea de que solo las mujeres cuidamos, cómo construimos otros patrones culturales en los cuales el conjunto de la sociedad se haga cargo del cuidado, no solamente al interior de la familia, sino también al interior, ya sea el ámbito público, el ámbito privado, las empresas, la solución de vacantes para los niños, para las niñas, como uno de los aspectos. Y luego también cómo impacta según las clases sociales, ¿no? Porque no impacta de la misma manera en aquellas compañeras que, por empezar, tienen trabajo formal y tienen garantía de derechos, entonces pueden muchas veces resolver ese cuidado a través de instituciones o a través de niñeras, digamos, de contratar a otras mujeres que puedan resolver el cuidado, que cuando hablamos de los sectores populares, de las más humildes, donde muchas veces esas compañeras, y lo hemos trabajado mucho, con José en el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, compañeras que toda su jornada de trabajo está atravesada por el trabajo del cuidado comunitario, porque sostienen ollas, porque sostienen comedores, porque sostienen merenderos, porque sostienen jardines comunitarios, y el hecho de que no esté reconocido no solamente en términos salariales, sino también en derechos laborales, hace que nosotros sigamos reproduciendo una desigualdad. Si nosotros pudiéramos pensar que a esa compañera se le inyectara un ingreso más justo, por lo menos que alcance el salario mínimo, de mínima, a la vez que de algún modo pueda tener garantía de derechos laborales, subimos el piso de un montón de compañeras, hasta donde estábamos nosotros hasta donde tengo conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Social, en el registro que tiene el Ministerio, la Secretaría de Economía Social, donde está nuestro compañero Emilio, eran arriba de 3 millones las personas que se habían inscrito, y de esas 3 millones de personas habían prácticamente 900.000, 870.000 que destinaban toda su jornada laboral al cuidado comunitario, ¿no? Y decimos cuidado comunitario porque cuidan y construyen comunidad, no es que resuelven el cuidado desde una gestión individual o desde la resolución más individual de su propia familia, sino resuelven el alimento de todo un barrio, ¿no? Con lo cual, nos parece que es una realidad que se impone, que son parte de los temas que nosotros tenemos que revisar como peronismo del siglo XXI, que queremos hacernos cargo de los problemas de la gente, que nos queremos hacer cargo de los problemas del pueblo. Me parece que así como está el gran tema del trabajo en el siglo XXI y cómo esos derechos laborales que se conquistaron en el marco de nuestro movimiento histórico, de algún modo, en lugar de hacerse masificarse y que haya cada vez más compañeros, muchas veces producto del capitalismo que vivimos, del sistema económico que cada vez es más feroz, hace que sean cada vez menos los que cuentan con esos derechos laborales. Dentro de ese gran tema del trabajo en el siglo XXI hay un capítulo sin duda vinculado al cuidado. Yo te escuchaba, me digo, ¿hasta qué punto está saqué la guitarra? No, pero digo, ¿hasta qué punto está feminizado que cuando vos hablabas de las compañeras que en las jornadas, que no tienen cómo resolver la tarea de cuidado al interior de sus hogares, pensaste en mujeres, dijiste, pueden contratar una niñera,
No, y digo, no solo niñas es lo que tenemos que cuidar, también hay adultos que caen sobre nosotros, pero siempre pensamos quién es la mujer que nos va a reemplazar en esa tarea en casa. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Quién habla de niñero, no? Claro. ¿Quiénes tienen niñero? Es que no existe esa oferta, oferta, digamos, vos querés contratar a un hombre, digamos, yo siempre digo, la verdad es que las tareas domésticas las deberían hacer los hombres, porque el esfuerzo que requiere la haría mucho más sencillo a un hombre que el esfuerzo que nos genera a las mujeres, tener que pasar un trapo, limpiar, fregar, colgar la ropa, digo, sobre todo a mí me pasan los años, ¿no? Que lo hablábamos un poco antes con algunos de los compañeros de acá de la mesa. Digo, y no hay oferta. Vos querés contratar a un varón para que haga las tareas domésticas, sobre todo de las casas, porque también en la clase media se da que mucha gente de la que trabaja haciendo las tareas domésticas no quiere tomar casas porque el esfuerzo que le significa a una mujer trabajadora limpiar una casa es también después el tema de la cintura y toda la problemática. En las tareas de cuidado, yo que casi todas mis amigas tienen mamás que tienen de 85 para arriba y necesitan cuidadoras. No consiguen cuidadores y a veces hay que levantar a ese adulto mayor, digo, hay que hacer una serie de esfuerzos. Y no, sería mucho más no se piensa para un hombre que para una sí, mujer. Pero yo creo que además de que no se piensa, esto, digamos, también sucede en el marco de una desigualdad laboral que es estructural y que hace que las mujeres tengamos los trabajos peor pagos, digamos, los más precarizados, y donde en general, digamos, el trabajo formal existente, digamos, en general se ha ocupado por varones, ¿no? Pero sí, nosotros el sábado pasado tuvimos una actividad en el marco de digamos, un nuevo espacio docente, y bueno, quisimos especialmente poner un espacio de cuidados, porque justamente entendemos que también la militancia tiene que empezar a pensar que para que las compañeras participen, bueno, hay que pensar un espacio donde sus hijes puedan estar cuidados, ¿no? Y construimos un espacio de cuidado y vinieron 2 compañeros varones a cuidar. Bueno, nada, qué sé yo, pequeñas cositas que también desde lo material y desde lo simbólico van construyendo otra narrativa. Me parece que estuvo piola, estuvo bien, estuvo bueno. Igual yo creo que en las próximas generaciones están un poco más, me parece, ya la mentalidad de los chicos. Abiertos. Claro, ya un chico de 20 años de hoy no se plantea que en la casa la pareja se va a ocupar de determinadas cosas. Ya asumen como una realidad que cualquiera cocina, cualquiera limpia, cualquiera se ocupa del hijo, digamos, el tema lo tenemos, me parece, de los 30 y pico para atrás, digo, ¿no? Lo que viene, me parece mejorcito ya. Y creo que también las nuevas generaciones de mujeres, y tal vez es un trabajo que hicimos nuestras generaciones, digo, ya no se ponen ellas en ese lugar. Entonces, a veces creo que parte del problema es que las mujeres no nos corremos de ese espacio. Si las mujeres salen de ese mercado, alguien lo va... Digo, perdón, vuelvo a la palabra que ya está instalada, la tenemos incorporada. Si la mujer se sale del mercado, de ese trabajo, alguien lo va a tener que hacer. Digo, también me parece que somos nosotras las que tenemos que ir corriendo. Digo, y también aceptar, ¿no?, que hay quienes son felices cumpliendo ese rol, porque si no es como que ponemos una carga en las mujeres, donde si vos decidís quedarte en casa, cuidar pibes, hacerte cargo de la abuela y todo lo demás, no sos lo suficiente mujer. Digo, me parece que las dos cosas son válidas, en tanto y en cuanto uno esté decidiendo lo que quiere hacer. Sí, igual, perdón, me refería al mercado laboral. El reconocimiento al mismo tiempo, porque es eso. Totalmente. Que le haga feliz, que no sea, o dice que no tenga reconocimiento. Que la vocación no sea un karma, digamos. A mí me interesaba rescatar esto que decía Caro sobre esas 900.000 compañeras. No te escucho bien. A mí me interesaba retomar esto que decía Caro sobre esas 900.000 compañeras, alrededor de 900.000 que estaban registradas en el RENATEP, porque son directamente, es una población que de muy amplio espectro de a qué tipo de cuidado, ¿no? De adultos mayores, sociocomunitarios, niños y niñas. Los que se dedican a adultos mayores han tenido un avance en alguna organización, se han conformado cooperativas, pero cuando bajamos a los grupos etarios más chicos, ahí es mucho más disperso.
Y todas estas compañeras, además de ese reconocimiento monetario por su trabajo, también requiere como política pública un acompañamiento en el fortalecimiento y en la valoración de su propia tarea, porque muchas, la gran mayoría, no necesariamente se han volcado a ese tipo de tareas por una elección, sino por una necesidad que el entorno social, el entorno comunitario o el entorno familiar las han puesto en esa situación, con lo cual no necesariamente vienen atravesadas o traen bagaje de prácticas, saberes, sino que lo han ido construyendo en la cotidianidad de la tarea. Y como política pública, en esta lógica del reconocimiento de los nuevos espacios, los nuevos trabajos, como las tareas de cuidado, es importante que tengamos la interpelación al Estado de la necesidad del acompañamiento, no solo en el reconocimiento dinerario, sino en el reconocimiento de la formación, de la capacitación, del acompañamiento de los instrumentos, de las estrategias, las herramientas para hacer la tarea. Y esto es muy importante en lo particularmente acá, que es con las compañeras, básicamente, que también está el mundo feminizado, en las tareas de los cuidados de los más chiquitos, de los espacios de primera infancia con los que en la gestión de Caro en el ministerio yo estaba ahí. Y donde claramente es necesario fortalecer en todos esos aspectos, porque si no caemos en reproducir que generemos espacios pobres para los pibes pobres. Y lo que hay que romper con esa lógica. No solo alcanza con un reconocimiento dinerario, sino que es necesario también que tengan herramientas como para que estos niños rompan con estas brechas de desigualdades en sus trayectos escolares, en sus desarrollos cognitivos y desarrollos de los niños y las niñas, porque si no volvemos a reproducir y ampliar esas brechas de desigualdad. Lo mismo ocurre para quienes trabajan en el espacio sociocomunitario de adolescentes o también de adultos mayores. No es simplemente acompañar a un adulto mayor, sino acompañar desde una perspectiva de cuidado y de derechos del cuidado, del sujeto que va a ser cuidado, no solamente en un acompañamiento. Y eso no se sabe a priori, no se conoce de la galera, sino que es necesario acompañar desde todo sentido. Entonces, tanto desde el mundo de la política pública como también del ámbito gremial y del ámbito sindical, pensar que esas tareas, esos trabajos, como nuevas instancias que el capitalismo ha impuesto de alguna forma a fuerza propia, creo que tiene que tener toda esta dimensión, contemplar todas estas dimensiones. Tiene que tener una formación adecuada a la tarea, porque no es una tarea menor. No es una exigencia de formación, pero sí de acompañamiento y de acercar herramientas como para dotarles a las cuidadoras y cuidadores de la mejor manera de hacer su tarea, porque también eso lo va a hacer también sentir valorizado en su función, en su tarea, en su reconocimiento, más allá que a lo mejor no eligió tener que trabajar de eso, sino que el contexto la llevó a esa situación. Sobre todo hablando de los sectores populares, que estos espacios han surgido por las necesidades de las asociaciones, de las organizaciones sociales que han generado estos espacios. Entonces, bueno, ahí es donde debe haber un acompañamiento en este abanico, desde lo dinerario, de la capacitación, de la formación y de brindarle herramientas de trabajo en todo sentido, digamos, no solamente material. ¿Quieres decir algo? Sí, a mí yo le quería preguntar a Carolina, ¿no? Porque me da la impresión de que el tema que tratamos es multidimensional y que tiene abordajes desde el Estado de diferentes organismos, de diferentes ámbitos, ¿no? Porque es muy amplio realmente. ¿Cómo se hace para coordinar todos estos esfuerzos del Estado para que tengan una efectividad concreta en la política de cuidado en general? Porque estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? De cuidado de mayores, de niños, de adultos, niños, de discapacitados, de un montón de cuestiones. No, la experiencia, o sea, primero me parece que la experiencia que trae Uruguay, que tuvo su ley vinculada a la política de cuidado, bueno, nos arrima una referencia, ¿no? Allí está plasmada
justamente un ámbito interministerial que permita, dentro de todo lo que se viene haciendo en la política de cuidado, bueno, que haya un abordaje integral, ¿no? Que no sean cosas compartimentadas y fragmentadas, sino que haya una mirada integral. En particular, la experiencia de Uruguay es interesante porque ustedes saben que Pepe Mujica crea el Ministerio de Desarrollo Social en la primera gestión y luego de culminada su primer mandato observa que persisten las brechas de desigualdad y de género, con lo cual ya para la segunda gestión constituye una política dentro del Ministerio de Desarrollo focalizada en cuidado, donde ahí llama a la academia, donde ahí llama a las universidades, a las organizaciones, a los ministerios, y bueno, y en función de consensos que se construyen surge la ley, ¿no? Digamos, de esa experiencia nosotros, bueno, el proyecto que se está impulsando, por supuesto con otras dimensiones, porque en la Argentina uno de sus ítems, uno de sus planteos centrales es el ámbito interministerial. Ahora, creo que también parte de la experiencia uruguaya nos muestra que se llevó adelante un proceso de registración muy fuerte de lo que es las trabajadoras de casas particulares. Que en nuestro país, si bien bueno, existe la ley, digamos, la ley fue un motor para el proceso de la registración, bueno, sigue siendo muy altos los índices de trabajadoras que todavía no cuentan con derechos laborales. Incluso está el programa Registradas, que depende del Ministerio de las Mujeres, como también como iniciativas tendientes a formalizar ese sector, pero bueno, digo, también reducir las brechas de género es jerarquizar y mejorar los pisos de aquellas trabajadoras que se desempeñan en trabajos vinculados al cuidado, que siguen siendo muy precarizados, con lo cual, bueno, digamos, más allá del ámbito interministerial, que es muy necesario, porque eso también nos da una mirada común respecto de cómo se aborda el cuidado para las personas con discapacidad, que tienen sus planteos específicos, como para las personas mayores, como para digamos, mujeres que trabajan en el cuidado comunitario o trabajadoras de lo que son los jardines comunitarios. Bueno, hay que constituir una mirada integral respecto de todo eso, que sin duda tiene que tener una pata muy importante en la formación, porque también la formación permite constituir un enfoque común, una mirada común respecto de cómo se cuida, que es importante, porque lo que aporta José es fundamental. Nosotros tenemos que constituir una mirada respecto de que el cuidado de la vida es importante, más allá de acá, hasta es un pilar como para poder discutirlo desde quienes tienen planteos más economicistas de lo que eso significa en términos de gasto, ¿no? Entre comillas, pero además de eso tenemos que tener un enfoque respecto de cómo trabajar el cuidado que sea el mejor cuidado, sobre todo para quienes más lo necesitan, con lo cual sin duda también tiene que haber una pata importante en lo que es la formación. Aparte, profesionalizarlos dignifica también el trabajo que ellos vienen haciendo, que todos los que lo hacen, digamos, lo vienen haciendo con mucho disvalor, pero digamos, creo que esto los va a dignificar al margen de que les va a traer aparejados un reconocimiento económico, un poco lo y yo, qué sé yo pienso también en los procesos de organización de la docencia, en los procesos de organización de la enfermería, cuando también se decía de la docencia, cuando se constituyó la CETERA se decía, bueno, lo que hacen los docentes es por amor, no importa cuánto ganan, ¿no? Y si bien, bueno, sí, es amor, es vocación. Es la segunda madre. Claro. Si la madre primera no cobra, ¿por qué va a cobrar la segunda claro. madre? A mí lo que me parece importante es, yo los escuchaba y pensaba, ¿no? Primero rescataba la organización que tenemos las mujeres cooperativas, porque siempre las mujeres tenemos hijos, ya sabemos que contamos con nuestra mamá o con alguna tía o con alguien o una cuidadora, somos precarizadas porque ganamos menos que los hombres y contratamos mujeres más precarizadas, o sea, cómo se da la cadena,
Y entonces me parece que ponerlo en la agenda política, el cuidado, primero es rescatar algo que en la razón de mi vida lo dijo Eva, y dijo: el trabajo del cuidado tiene que ser rentado, o sea, sale de ahí, no hubo otra que lo pensó desde el punto de vista. Lo leímos mucho tiempo después, Lo pero leímos no mucho dijo después, sí. Y siempre que lo pienso en el cuidado me acuerdo de esto y me parece muy importante, porque si para dedicarnos a la política teníamos que no ser madres, no tener algún adulto para cuidar, y entonces de esa forma podíamos parecernos algo a nuestros compañeros y entonces podíamos ser un poco más libres, y no es lo justo, porque justamente cuidar niños, cuidar niñas, cuidar enfermos, cuidar a hijos con discapacidad, es una tarea que hace a la sociedad. Entonces, si pensamos en términos de solidaridad y en términos de peronismo, tenemos que pensar, poner en agenda la palabra cuidado, es dejar de invisibilizarla. Entonces, me parece, más allá de que me cuesta ser optimista, porque creo que la diferencia y la desigualdad entre el hombre y la mujer radica en el cuidado, estoy convencida que es ahí el problema. Creo que ponerlo en agenda y pensar en que esos trabajos tienen que ser lo mejor rentados, porque es cuidarnos entre nosotros mismos, a vivir, a nacer y a morir. Entonces, como una enfermera es una vez más, lo que decía Caro, es importante la presencia del Estado, porque es una guerra, yo siempre hablo de la guerra entre pobres, ¿no? Porque son compañeras que trabajan, que a veces no tienen los mejores recursos para pagarle bien a otra mujer que va a hacer un trabajo que es que le cuida lo más importante que tiene, porque son sus hijos y es su casa. Entonces a veces es un tema, y cuando hablamos de la cantidad de gente que está en negro, cuando hoy está la ley, y también a veces hay muchas chicas que empiezan a trabajar, son madres solteras, tienen una criatura, no les alcanza el sueldo, pagan un alquiler. Hoy la situación para una mujer soltera con una criatura con suerte, es una situación tremenda. Y si está trabajando en blanco, también es una situación difícil, porque el sueldo tampoco es tanto, tiene la exigencia, tiene que llegar con el horario. Si se le enferma mucho la criatura, el trabajo, si no la echan, o la sumarean, o le descuentan el día, entonces no le alcanza. La situación hoy de las mujeres que están solas con los chicos, y aunque se abre toda la otra. aunque estén acompañadas. Pero sí, aparte. Pero hay muchas que realmente están solas, muchas chicas jovencitas que están con sus hijos y viven solas, tienen sus papás dando vueltas por ahí, que no se cuida. Por eso es otro capítulo, en cuanto a lo que estamos hablando, yo a veces son guerra entre pobres. Cuando sale la ley de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, una de las cosas que se sostiene es que vos debés estar registrado y no perdés la asignación universal por hijo, porque ¿qué te decían los patrones? Que perdías. No quieren que lo ponga en blanco porque pierden el plan. No, la asignación universal por hijo, que es un sustento importante para aquellas familias que menos tienen, no la pierden por estar registrada. Fue una de las cosas que se puso justamente por eso. Yo creo que hay un punto que para mí es central, que es empezar también a abrir las cabezas, ¿no? Y comprender esto que a mí lo que dijiste, Caro, que me parece que tiene que ver con los grandes desafíos del siglo XXI, ¿no? Es decir, quizás nosotros estamos acostumbrados a un esquema de trabajo que en muchos casos ha ido cambiando y que es, la realidad, la misma realidad, el capitalismo salvaje, lo mencionaron tanto José como vos, han generado condiciones nuevas de desarrollo laboral. Entonces, también es un desafío para quienes estamos en el trabajo comprender esta realidad y entender que hay nuevas formas de trabajo, hay nuevas realidades que hay que contener, que hay que promover, que hay que sostener y darle reconocimiento jurídico, y hay que reconocer derechos. De eso se trata. A eso se trata, es decir, es generar derechos y construir una estructura de derechos en base a una realidad que era distinta hace 20, 30 años atrás. Que aunque existía igual, lo que era distinto era la forma de considerarlo por parte nuestra. Porque, a ver, los cuidados no es que son nuevos. No. Es decir, cuando vos decís Evita lo dijo, Evita tampoco es que lo inventó ella. Es decir, lo que hizo fue observar una realidad que tiene que ver con una situación social. Ahora, el tema está en desde dónde vos lo encarás, ¿no?
era tan difuso este límite que yo creo que también se imponían. Bueno, pero esto es parte de una tarea natural. Nacimos para eso, ¿no? Es esto, ¿no? Y bueno, pero el docente, nada, que lo hace por amor, es una vocación. Más Es a una la- vocación. Son las mujeres Exacto. que quieren salir de la casa un rato, salen a jugar a la docencia y vuelven a cumplir con Pero esa fue, perdón, esa fue la trampa. Esa fue la esa- trampa para quedarnos Esa educación que hacía la compañera, Rita, justamente una vez más, a pesar de algunos argumentos mediáticos y hasta cortesanos, hasta supelados, se reafirma esto de que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y en este sentido, engancharlo con lo que dice Fernando, en el sentido de que el cuidado es tanto un derecho, tanto para el que ejerce el cuidado como para el que necesita el cuidado. El cuidado es un derecho. Y lo que el capitalismo contemporáneo ha generado ha impulsado a generar nuevas modalidades de trabajo, que son los trabajos de la economía popular o la economía social. Y el trabajo de la economía social, la economía popular, es trabajo, y eso requiere dotarlo de instrumentos de derecho. Lo que tenemos hoy es una infinidad, millones, los anotados que tenemos en el RENATEP, de millones de compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de la economía popular, que son trabajadores sin derechos, que les falta la construcción de los derechos a los que Perón en el 45 les dotó en su primera movimiento. Con lo cual, hoy es una nueva etapa de encontrar la manera de generar que esos trabajos de la economía popular se dignifique a esos trabajadores con derechos, para que al mismo tiempo estén capacitados y disponibles a poder brindar una tarea que responda al derecho del que necesita ser cuidado, en este caso del segmento de los trabajadores de la economía popular que se dedican al cuidado. Es que ahí hay un punto interesante, porque estamos discutiendo alrededor de los trabajadores de la economía popular o las trabajadoras que se dedican a una actividad en particular. Y esta actividad en particular, justamente, si algo tiene, es universal. Todos somos sujetos del cuidado. Exactamente. Digamos, si no partimos de esa base de que el cuidado es algo que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar, va a ser muy difícil que podamos valorar una actividad, y muchísimo más valorarla en función de los derechos laborales que requieren una organización. Recién cuando escuchaba hablar, Caro, acerca de la ley en Uruguay, yo siempre no dejo de pensar que siempre las leyes van detrás de la práctica, ¿no? Y en nuestra comunidad en general van detrás de la comunidad de donde nuestros compañeros han sabido darse una práctica para suplir, para cubrir ciertas necesidades donde a veces el Estado o no llega o llega tarde. Y yo creo que hay que buscar el equilibrio justo, ¿sí?, entre las responsabilidades estatales y los protagonismos que las comunidades se van llevando adelante, y ahí sí creo que vamos a poder llegar a una ley que de alguna manera certifique las prácticas que de alguna manera se van dando cotidianamente. Ahí donde recuperamos la capacidad innegable que tiene nuestro pueblo de dar respuestas a preguntas que a veces la ley se plantea mucho después de que la cuestión esté latente. Y me parece que hay una dimensión cultural del tema del cuidado que hay que trabajarla, mucho más allá de las perspectivas sectoriales. Digo, porque me parece que no sé si está tan claro esto de que todos somos sujetos de cuidado en algún momento. Porque si no, parece ser que el problema es, bueno, como yo no tengo hijos, pero vas a envejecer. como todavía no soy un adulto mayor, no es un problema de toque. Como no tengo una discapacidad, tampoco. No es así. Reconocer nuevo hecho es muy complejo. El neoliberalismo, podríamos traducirlo en Argentina, conservadurismo, gorilismo, se emociona con la caridad y la filantropía, pero se indigna con los derechos. Totalmente. Entonces, cuando vos tenés que reconocer que hay derechos que exigen el reconocimiento y todo lo que conlleva, hay sectores importantes de la sociedad que les genera sarpullido. Mi pregunta es, ¿en qué situación estamos hoy en el país con relación a esto? O sea, porque el diagnóstico lo tenemos todos, veo. Yo creo Por lo menos los que estamos acá. Digo, ¿en qué estado estamos? Yo creo que estamos en un muy buen diagnóstico, pero que nos falta constituir más políticas que efectivicen un reconocimiento,
digo, hay, qué sé yo, por supuesto hay cosas de menor escala, ¿no? O sea, por ejemplo, en el marco del programa Potenciar Trabajo, parte de ese trabajo que hacen trabajadoras comunitarias se reconoce, se organiza, se cooperativiza. Los procesos de cooperativización son muy importantes también, porque eso permite que de algún modo esas compañeras tengan posibilidades de trabajo formal a través de su cooperativa, ¿no? Y no tengan que estar todo el tiempo desde la negociación individual con una patronal en un ámbito muchas veces íntimo, ¿no? Porque esa negociación se da en el seno de un hogar, viendo, bueno, mientras está resolviendo cómo cuidar a esa persona mayor. Pero me parece que digamos, ha sido un gobierno o viene siendo un gobierno que tuvo muchas dificultades económicas producto de los compromisos de deuda del gobierno anterior, pero creo que nos falta mucha más iniciativa para llevar políticas adelante fuertes que tengan un reconocimiento económico en términos de garantía de derechos y en términos sí se ha avanzado mucho, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a jerarquizar la temática. Todos los ministerios ya la tienen jerarquizada, generan iniciativas vinculadas a la cooperativización o a la formación, o en orientar políticas que tenían a jerarquizar el cuidado, pero creo que falta un gobierno peronista, que esperemos que sea el próximo, el de la próxima etapa, que pueda jerarquizar aún más el cuidado en términos de política pública y lo pueda provisionar de derechos y de reconocimiento económico, porque también sabemos que en torno al ingreso y a la materialidad se ordenan muchas cosas y se efectiviza la justicia social de la que hablamos, ¿no? Pero bueno, yo comparto esto que vos decías, de que es el Estado y que también tienen que ser las organizaciones, ¿no? Porque incluso yo pensaba, ¿no?, en los procesos de la docencia, de la enfermería, cómo los procesos organizativos de esas mujeres trabajadoras e incluso las formaciones que tuvieron fueron parte de la valorización de su trabajo, ¿no? Sí, claro. Los procesos de organización, la sindicalización, la formación fueron parte de los procesos que les permitieron conquistar derechos, que les permitieron jerarquizar su trabajo, que las ubican hoy o nos ubican hoy en otro lugar, pero me parece que también va muy de la mano de la organización, sin duda, de la organización popular. Y también una confianza en las nuevas generaciones, porque es cierto que nosotros hablamos otro idioma. ¿No? En términos de patrones culturales, nosotros hablamos otro idioma. Nosotros seguimos hablando de mujeres y varones cuando los pibes son personas. Sí, y son, es una diversidad. Sí, son personas. Es natural de los estereotipos. Que laven, yo tengo una hija de 27 años, ni se preocupa quién limpia, limpiamos, y está buenísimo eso. Pero sí coincido con él y con el tema de que estos trabajos, que son los que nadie quiere hacer, son los más precarizados, y fíjate que la ampliación de derecho para las empleadas de casas particulares nace con la de los peones, o sea, y hacen una ley aparte distinta a la ley del contrato de trabajo, o sea, siguen estando abajo. Bueno, ¿cómo subimos las organizaciones sindicales? Es ahí donde sí, pero bueno, fue un gran debate el tema de los empleados y empleadas de casas particulares, que hoy tienen su sindicato, hoy tienen sus convenciones laborales, paritarios, Todavía le falta mucho. Todavía le falta mucho, pero tiene una base. No tiene ni 10 años la ley. Claro, por eso digo. Y en el medio pasó el macrismo. Claro, eso claro, digo, 10 años, pero en el medio. Es que iba eso, hubo un reconocimiento y hubo un crecimiento y un desarrollo. Incipiente todavía, falta mucho, hay que hacer. Me parece que hay que tener la capacidad de descubrir estas cosas y de darle forma, digamos, y no puede ser algo que esté ahí quedando en el aire o en diagnósticos sociológicos. Tienen que tener su correlato en legislaciones, en estructuras jurídicas, en reconocimientos de derecho,
Digo, porque y representaciones. Si no, no existe representación, en cómo estamos, el hecho de estar acá, en esta charla, por este canal, en este no hay nadie del otro lado, Sí, están ahí en este canal, en tanto y en cuanto es parte de una organización gremial, como así también lo de la referencia del sábado en el espacio gremial de docente, tuve la oportunidad en este y en aquel de poder hablar de esta temática. Eso ya es un avance importantísimo, pensando en el ámbito educativo, la posibilidad de que también contemple el gremio docente trabajar y asumir representatividades de las compañeras que trabajan en los espacios no formales de cuidado y educación, o que podamos pensar desde acá a los compañeras que están con sus tareas complementarias de cuidado, como José, nosotros estamos diciendo, ponerlos en discusión en estos ámbitos y que podamos las organizaciones gremiales asumir niveles de representatividad en sus respectivos... Es una responsabilidad nuestra. Es claro. Digo, ¿por qué? Porque nosotros decimos, y esto sí está instalado en la agenda política, decimos, bueno, el 50% de la población económicamente activa no está registrada. Y tenemos un 40% de pobreza. Y tenemos un número importante de programas sociales que sostienen económicamente a un amplio sector de la sociedad. Y tenés a los liberales que dicen, bueno, tenemos que terminar con los programas porque son los choriplaneros, son los que cobran. Pero no y después tenés los mismos liberales que te dicen, bueno, hay que crear empleo, porque la única forma de salir es creando empleo. Bien, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Pero tenemos que flexibilizarlo. Primero, digo, ¿por qué primero no? Claro, por supuesto. No es que no hay trabajo. Lo que no hay es empleo. Entonces, digo, la lógica del trabajo no se perdió nunca, claro, porque todos trabajan. Ahora, desde el cartonero hasta la compañera que cuida. Eso es trabajo. Lo que no es lo mismo es el empleo entendido, la formalidad, trabajo, hay que darle derechos a los que están trabajando en esa informalidad. Lo que pasa es que me parece que el liberalismo lo que hace, tanto a los niños como a los adultos mayores, la solución es institucionalizarlos, y los que están fuera del sistema están afuera. Entonces digo, es la individualización. Bueno, por eso. Pero aparte ni eso, porque yo quería agregar con lo que decías vos de la ley para que trabajadores y trabajadoras de casas exacto. particulares. Y estos derechos que cuesta mucho cristalizarlos, porque sabes que tiene 10 años la ley y todavía cuesta mucho la registración y demás, están sometidos a flujos y reflujos, avances y retrocesos, y pensemos que en un proceso electoral, como se hablaba al principio, con estos derechos hay que defenderlos y hay que concientizar a los compañeros y compañeras que nos miran cómo van a ejercer su voto, porque pensemos esto también, en el gobierno anterior se redujeron pensiones, se bajaron en la jerarquía de ciertos ministerios capitales como los de trabajo o salud. Entonces ese es el mensaje que me gustaría también dejar, ¿no? Que nos deje, Caro, en este sentido. Todos estos derechos que nosotros lleva tiempo cristalizarlos, van a llevar mucho más tiempo con expresiones políticas que sabemos que vienen a recortarlos. La jubilación de amas de casa, por ejemplo, cómo fue resistida, o la última moratoria que fue hace poco, ¿no? Sí. Bueno, eso sin duda, lo que tuvimos, costó mucha movilización y mucho esfuerzo de las organizaciones feministas, sindicales, poder exigirle a Cambiemos, en su momento cuando era Estado Nacional, que pudiese darle continuidad a la moratoria. Ya los economistas de Juntos por el Cambio están anunciando que van a recortar la jubilación docente, ya nos están diciendo que van a recortar aquellas cajas que ellos denominan de privilegio, que no son de privilegio, que son cajas especiales donde los trabajadores y las trabajadoras aportamos para efectivamente jubilarnos con pisos de dignidad. Ya nos están anunciando eso, con lo cual imagínense qué lejos vamos a estar de políticas de cuidado si en realidad vamos a estar retrocediendo en caso gane una opción electoral que sea, digamos, por derecha, ¿no? O sea, y después otro tema que, digamos, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los centros urbanos más quilombos de cuidado tienen, porque en otras zonas que no son urbanas, digamos, hay otros entretejidos
familiares, culturales que resuelven el cuidado, qué sé yo, hay abuelas, hay abuelos, o sea, hay una otros comunidad modos, organizada. hay una comunidad más presente, organizada. Hoy, digo, en los centros urbanos crujen más los modos de resolver el cuidado, con lo cual es más difícil sobre todo para las mujeres, que es donde pesa la responsabilidad, efectivizarlo, con lo cual, siendo la ciudad más rica del país, estando en un centro urbano, siendo las políticas de cuidado, digamos, un emergente en términos de política social, la verdad es que no se explica cómo Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires no ha tenido una política de cuidado. No se explica. Yo antes de contarles quiénes nos están siguiendo y ya vamos a los últimos minutos de nuestra transmisión, los últimos 10 minutos, ¿no? Estábamos hablando de tareas de cuidado y pensamos en docentes, pensamos en enfermeras. Yo soy trabajadora social y son profesiones mayoritariamente ocupadas por mujeres. Y alguna vez cuando consulté dije, pero ¿por qué pasa que somos mujeres? Porque ganan muy poco. Entonces, claro, o sea, digamos, ya desde el origen está justificando que, bueno, vamos las mujeres porque ganamos poco. Entonces, ¿cómo va a ir un hombre a estudiar para maestro, para trabajador social, para enfermero con lo que nos pagan? Es realmente como para pensarlo. Y tenemos a nuestro cargo la salud social, la salud propiamente dicha de los enfermeros y la crianza de los pibes y los docentes, la educación, digo, ¿no? Y ya justificamos que son los que menos ganan. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, antes de seguir, la delegación PAMI está presente. La delegación PAMI en un ratito va a estar en la Feria del Libro, así que muchos éxitos. Sí. Los compañeros de NACOM, Justicia y Derechos Humanos, el ENRE, Ministerio del Interior, Delegación Salud, Hernán Macro, que no dice... Turismo. Hernán, sí, bueno, disculpe, pero ni con anteojos veo bien. La compañera, que la perdí ya, Viviana Munguías, y tenemos un saludo especial que es de nuestro querido Omar Autón, que va a estar en la próxima. Muy No bien. lo dijo, pero lo decidí yo. Ustedes saben que yo soy muy democrática para decidir. Así que un abrazo grande, Omar. Bueno, hay un punto que vos dijiste que también ya va más allá de la política de cuidado, que es una política de equidad, ¿no? La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres todavía sigue siendo una brecha tremenda a resolver, porque no solo pasa en los empleos menos reconocidos económicamente, pasa también en las primeras líneas laborales, a nivel gerencial. Es decir, no gana lo mismo un hombre y una mujer en cargos, lamentablemente, ¿no? En cargos de importancia. La diferencia salarial sigue siendo una brecha que hay que resolver, ¿no? Es decir, es inaudito que hoy día, por el hecho del género, estemos teniendo una diferencia en los ingresos de las personas. Esto es algo que hay que eliminar de lleno y que existe todavía, es una cuestión de inequidad, de desigualdad concreta, clara, sobre la que hay que trabajar y sobre la que tenemos que generar conciencia. Esto es lo que a mí me jode, perdón que lo diga así, digo, porque cuando uno escucha a los economistas, a muchos dirigentes de distintos sectores que hacen, digamos, te resuelven en media hora los problemas económicos del país, digamos, y esto les pasa absolutamente desapercibido, flaco, ¿de qué me estás hablando? Completamente. O sea, ¿por qué no vamos resolviendo las desigualdades y las inequidades que hay hoy y que además están ahí? Hay que tomar decisiones. Esto tiene que ver con decisiones, con liderazgos, con voluntades, porque en definitiva nuestros compañeros, nuestras compañeras, digamos, tienen estas urgencias. Tienen estas urgencias. Esto pasa no solo en las tareas menos remuneradas, en las medios, en las promedio, las mejores. Por eso es y ahí importante. también, perdón, André. Por eso es importante que las mujeres estemos en los lugares de decisiones. Sí, claro, Porque pensamos pues, con otra perspectiva. Lo que pasa es que en las mesas chicas donde se resuelven las cosas hay hombres y no hay mujeres Bueno, en general. y Digo, ese es salvo bueno, algún pero también liderazgo nos tenemos que hacer- particular como el de Cristina,
Digo, Pero tenemos que hacer bueno cargo hay también mujeres, empresas chicas que toman liderazgo. decisiones. Tenemos que hacernos cargo de empezar a ejercer el liderazgo, porque como no nos crían para dirigir, bueno, tenemos que empezar a trabajar también con esas políticas públicas desde todo ámbito. Nosotros en nuestro sindicato esto lo trabajamos mucho porque queremos más mujeres dirigentes sindicales. Es muy importante estar ahí. De hecho, está comprobado que las mujeres, cuando estamos en los puestos de decisiones, cuando estamos en la política pública, pensamos en políticas más sustentables porque estamos acostumbrados a este trabajo, al cooperativismo. Entonces se necesita este cambio de paradigma. Es como siempre dice Omar, ¿no? Si nosotras dirigiendo hacemos lo mismo que hacemos en casa, que hicieron los hombres, estamos mal. ¿Para qué queremos? Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva y por supuesto que necesitamos a los compañeros en esta lucha, porque la idea es hacer una sociedad para todos y todas. Claro, esto que, perdóname, Fer, esto que decía Fer, ¿no? De la diferencia y la brecha salarial, también repercute en que seamos más las mujeres que estamos en tarea de cuidado, porque cuando en la casa tenés la suerte de que el hombre y la mujer tienen laburo, el hombre gana más, entonces, bueno, es más fácil que el hombre pueda sostener el hogar que con el ingreso de la mujer. Relegamos nuevamente a la mujer. Sí, o sea, digamos, por un lado está la brecha salarial que formalmente, o sea, en los trabajos formales está en un 28%, 29% de promedio salarial. Después en toda digamos, el mundo del trabajo no formal no hay estimaciones, pero digamos, no hay estimaciones formales o datos formales, pero se estima que esa brecha crece a un 38-39%. Y a la vez es lo que decís vos, o sea, primero que nosotras, digamos, la desigualdad no se expresa únicamente en el salario, sino en una estructura del mundo del trabajo donde nosotras ocupamos los puestos más feminizados, aquellos trabajos que tienen que ver con la extensión del cuidado fuera de nuestras casas, ¿no? La docencia, la enfermería, trabajo social, sociología, no, un montón pero que son un poco la extensión de esos trabajos feminizados fuertemente. Y a su vez en trayectorias laborales, que para las mujeres están entrecortadas en el momento en el que nosotras somos madres. Digo, nosotros tendríamos que tendríamos que pelear, hay muchos sindicatos que ya lo tienen, o muchos gremios que ya lo tienen, en licencias equitativas, en licencias maternales o paternales, o como se llaman ahora, para gestantes y no gestantes, cosa de también tener un enfoque que no formalice que solamente una familia tipo puede ser madre o padre, sino que hable de parejas homoparentales, o parejas donde hay dos mamás, parejas donde hay dos papás, pero que bueno, que esté contemplado otra trayectoria laboral para las mujeres que no se entrecorte cuando nosotros somos mamás, digamos. Ni aportes patronales tenemos durante el embarazo. Si extendés la licencia... No, claro, pero durante el periodo mientras vos estás con la licencia por maternidad, no recibís aportes patronales, con lo cual repercute en tu jubilación futura. Claro, sí. Fer. Bueno, estamos llegando ya a la hora de esto. Nosotros nos encontramos una hora a tomar un café, esto es así funciona la lógica, con lo cual, nada, a mí me gustaría que hagamos un comentario final, lo que quieran, ¿no? Por supuesto, sobre este tema y lo cerramos. No lo cerramos. A mí no me gusta. Lo dejamos abierto porque da para más. A mí me dijeron que hay gente que lo está viendo esto. Sí. Digo, si hay gente que lo está viendo, que quede instalado, ¿viste? Quede instalado ahí como para que lo sigan discutiendo en casa, en los lugares de trabajo, con los compañeros, con las compañeras, digamos, porque esto es un poco el objetivo de este. Sí, yo muy cortito en relación a eso, insisto con la revalorización cultural del tema del cuidado, y no puedo dejar de acordarme una definición de una antropóloga inglesa que leí hace bastante poco, donde en un momento le preguntaban, bueno, ¿cuándo se inició el ser humano como ente cultural, digamos? ¿Dónde arranca la cultura? Y esta mujer se le dio por contestar algo que me pareció muy acertado. En un momento, en un registro arqueológico, encuentran a un registro arqueológico con una fractura curada, ¿sí? Una fractura, una extremidad curada y cicatrizada. Dijo, ahí arrancó la cultura. Porque
en determinado momento de nuestra humanidad, cuando alguien sufría una caída, una fractura, automáticamente quedaba de lado, digamos, y moría quebrado. Cuando encontraron un registro arqueológico donde había una fractura soldada, era porque alguien, otro humano, otro homínido, se encargó de cuidar al que estaba fracturado. Y por eso esa fractura soldó y pudo terminar su ciclo vital. Digamos. Ahí es donde arranca la cultura. Ya la importancia que tiene en términos de lo que somos como humanos, el tema de cuidado y cómo creo que desde ahí podemos empezar a hablar de una humanidad que surge del cuidado y todavía no lo termina de reconocer. Me parece que es por ahí. Gracias, Caro. Gracias la a verdad ustedes, que para por la nosotros, invitación. al contrario, es un placer tenerte con nosotros, como siempre, y que podamos compartir estas actividades juntos y seguramente vamos a seguir haciendo un montón de cosas en todo el camino que nos queda. Sin duda, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí también un gusto, una alegría compartir debates y también en el marco de compañeros y compañeras que somos peronistas y que tomamos estas cosas en nuestro legado, en nuestra historia, en la agenda que creemos que el peronismo tiene que hacer cargo, hacerse cargo y resolver como decimos siempre. Con la mujer votando y la Constitución de 49 de fondo. Claro, no es poca cosa. Exacto. Omar, en la próxima te esperamos acá, así que... Sacarse los puntos. Hasta luego. Muchas gracias.